Hoy Juan Carlos Uriarte nos dará una buena lección de arte. En Antiguos Oficios Leoneses, José Ajenjo nos hablará del sembrador segador. Y en el Made in León, shiatsu facial y reflexología podal muy propios para las navidades. Te necesitamos en nuestro Facebook, Twitter, YouTube y en cazurrines.es. Por delante, media hora de pura tele leonesa de la que te interesa. ¿De dónde creería yo que llegaste a León y si es así, cómo? No llego a León, sino que nazco en León en el año 49 y sí que hice unos pequeños itinerarios de 2 o 3 años por Barcelona y por Sevilla, muy de crío. Después prácticamente mi vida ha estado afincada en el terruño. ¿En qué momento nace el artista que llevas dentro? Aproximadamente sobre los 14 años se empiezan a verse las primeras pinturas. ¿Dónde te formas? Autodidacta. Lo que pasa que sí aproveché mucho en el Colegio Leonés, en el instituto, con dibujo, y después en una academia particular 4 años con Marcelino Montiel, un gran profesor que nos hacía dibujar desnudos de escayola. ¿Qué recuerdas de la etapa de la legendaria librería Pisa? Las mejores tertulias del mundo, la gente más interesante del mundo y sigue siendo la gente más interesante del mundo. Grandes amigos. Muchos artistas se fueron. ¿Tú por qué te quedaste en León? Bueno, no lo sé. Te vas enredando. León me daba prácticamente todo lo que necesitaba y además después los medios de comunicación nos han acercado todo el mundo a la tierra y bueno, un poco por vaguería y por querencia a León. ¿En qué lugares de León podemos apreciar tu obra pictórica? Pictórica, en la colección de la Diputación, en el Gobierno Civil, en numerosas colecciones particulares, no lo sé, incontables. Hay... ¿Superaste ya el centenar de exposiciones? No, bueno, sí, entre colectivas individuales sí, por supuesto que sí, totalmente seguro además. Hablemos de escultura. En la obra Homenaje a los constructores de catedrales, dices que se muestra lo material que narra lo imposible. ¿Quiénes construyeron el escenario habitual de nuestras vidas? Bueno, yo creo que nuestras vidas muchas veces se mueven con hilos invisibles. No sé quién construye nuestras vidas, tengo muchas dudas y más con el momento económico que estamos pasando y el momento político, creo que estamos bastante vapuleados de un sitio para otro. Pues sí. Por lo tanto, en esta obra, ¿homenajeas a aquellos artesanos que construyeron nuestra catedral? Evidentemente. Yo ahí está claro a Nicolás Francés, evidentemente, que vino por el camino francés y se quedó en León, casó en León y le enterraron en León. Fue el que hizo el retablo mayor y nada, la gente que venía y se quedaba para morir aquí, Ellos se empezaron a construir la Catedral de León y imagino que el 90% murieron en León. ¿Qué representa para el viandante la obra Paso de Página? Bueno, simplemente el paso de página del ayuntamiento. El cambio de la Plaza de las Palomas a Ordoño II es un cambio de página, recordando la fachada anterior y nada más. No tiene mucha más explicación que el cambio tan significativo, evidentemente, de lo que era el Ayuntamiento Viejo a Ordoño II. ¿Te gustó homenajear a Ángel Barja? Sí, por supuesto, era gran amigo mío. Era gran amigo mío y gran compositor. Y tertuliano. Tomábamos el café, él daba clases en el CEP, que estaba afincado el CEP, me parece que en la antigua Facultad de Veterinaria. Iba a los baretos de allí y tomamos el café a las 11 de la mañana juntos. ¿Y cómo conviven los universitarios con tu Johnnysaurus? Bueno, le han arrancado un trozo de rabo. A ver si se lo pegan. ¡Qué majos! Oye, ¿cómo afrontaste el reto de la Plaza de las Cortes Leonesas? Mira, es una pieza que cuando se terminó yo creo que me abrumó demasiado, fue muchísimo trabajo, pero cada día que pasa estoy mucho más convencido de cómo está funcionando esa obra. Y de todos modos, no hay que olvidar, que parece que los políticos sí lo han olvidado,
que habla punto a punto de las primeras Cortes leonesas. Estamos hablando de la obra más grande que has ejecutado. Es la más grande que he hecho, sí. ¿Y qué has hecho para el mundo taurino? Para el mundo taurino pues he hecho un homenaje a mi querido amigo Zapico, y después he hecho piezas muy sueltas de cabezas de toros, mucha cartelería, pero te acuerdo que yo creo que he ido a ver una corrida una vez y creo que al primer toro me salí, ¿eh? ¿Qué experiencias compartiste con el poeta urbano Pérez Herrero? Francisco Pérez Herrero. Con Francisco Pérez Herrero todo, absolutamente todo. Bajaba, él vivía en la calle Covadonga, justo 2 pisos por debajo de Miguel Cordero del Campillo, si no recuerdo mal, y yo tenía la librería allá al lado, y entonces él era bibliófilo, bibliómano, y era bibliotodo, y entonces bajaba y muchos libros me regaló de primeras ediciones, y muchos le regalé yo a él, pero era comprador diario de libros. ¿Os fuisteis juntos a ver al gobernador por un tema de Genarín? Nos fuimos a ver juntos al gobernador por el tema de Genarín. En efecto, sí, tenía el gorro temblón, por lo tenía encima de las rodillas. Era muy educado, Paco. Era una persona increíble y le tuve que acompañar porque estaba verdaderamente asustado. Pero esa es otra historia. Oye, ¿cómo era una noche en la Bodega Regia? Una noche en la Bodega Regia, pues la antigua Bodega Regia era una auténtica maravilla. Era el grupo que teníamos de música, que se llamaba Capas Pardas, pues nos reuníamos allí porque tampoco había mucho aliciente, mucho más en León para hacer cosas. Nos llevábamos los instrumentos, a lo mejor un sábado por la tarde que quedábamos más o menos libres a las 7 de la tarde, y nos daban bien a gusto las 10, 10 y media de la noche, pues cantando toda la pandilla canciones. Muy agradable. ¿Le hablas de todo esto a tu hijo adoptado Lidetu? Se lo cuento de vez en cuando a Lidetu. Lo que pasa es que él se está integrando a la sociedad leonesa y le va a costar un poco más. Volvamos al presente. Útiles inútiles. ¿Otra vez haciendo arte con la basura? Haciendo arte con la basura, con esa especie de objetos despreciados y denostados que se pueden aprovechar de alguna manera. Tienen una última solución. Te advierto que yo creo que esos objetos no les tirará ya nadie nunca a la chatarra. Lo tiraron una vez, pero no la segunda. Muchas gracias, maestro. ¿Algo más que decir? Que os quiero. ¿Nos vemos en los bares o en las fundiciones? Donde tú quieras. Mucha suerte, gracias. A ti. Hasta luego. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Nuevo capítulo aquí en Lo que fuimos y no somos, para seguir repasando con el maestro José Ajenjo desde sus talleres de Mansilla de las Mulas aquellos oficios nobles y antiguos. Por aquí pasará el alfarero, el herrero, el adobero y tantos oficios. ¿Cuál es el origen de la siembra, maestro? Bueno, hay que remontarnos a las culturas antiguas. Hay que pensar que la propagación de la siembra tiene su origen en las culturas más antiguas de Mesopotamia. Se comienza ya conociendo el cultivo del trigo en Asiria, en Persia, en Egipto, sobre todo en Egipto, y después ya más adelante se propaga hacia Europa, los comerciantes a través de los fenicios. Entonces el trigo era el alimento básico de esas culturas antiguas. Incluso Roma llegó a tener casi 1,5 millones de habitantes que tenían que importar el trigo desde otras provincias, incluso del norte de África, porque no tenían bastante para abastecer a sus habitantes. ¿Y cómo se propaga esa cultura de la siembra hasta nuestros días? Bueno, pues abreviando, el trigo se sembraba en esta zona nuestra, sobre todo en España, pues se comienza a sembrar en octubre, puesto que las aguas del invierno haría que se pudriera la semilla y no germinaría. Así pues, el trigo en esta zona, concretamente en esta nuestra de León, abreviando, tenemos la particularidad de que este terreno, esta zona de León y parte de Palencia, los campos góticos que se inician prácticamente con los oteros, pues producía el trigo más exquisito, el trigo mejor granado, que decía don Antonio Viñallo, el abad de la Colegiata de San Isidoro, que los reyes de León tenían el aprovisionamiento del mejor grano para hacer el mejor pan del reino. En la Colegiata de San Isidoro es muy importante, ¿no?, ese calendario agrícola.
Sí, es el símbolo, el calendario agrícola ya románico es el símbolo de aquellos trabajos agrícolas que se desarrollaban en los campos del Reino de León y otros, y pues muestra o generaliza los trabajos, pero al mismo tiempo detalla aquellos trabajos que se iban realizando mes por mes. Lo estamos viendo. ¿Qué características tiene este calendario? Pues mira, dibujos. Tiene la faena que se realizaba desde enero hasta diciembre. Cuando no se podía hacer un trabajo, pues el trabajador, el agricultor se calentaba al fuego, después venía el trabajo de matar el cerdo, la cosecha de la uva, la cosecha de la bellota, la siega de la hierba y todos los trabajos que se iban haciendo paulatinamente dentro de ese calendario mes por mes. Bueno, aquí tenemos un segador que, bueno, no se llegó a hacer, pero tú tienes aquí el original de Víctor de los Ríos, que sí. Creo que esto es una reliquia. Sí, esta maqueta tiene su historia porque hace 40 años la encargó el ministro de Agricultura de la época y se iba a colocar a la entrada de los campos góticos de León, que era pues casi entre las Grañeras y León. Ahí comenzaban las siegas. Ahí la tierra de campos y la zona de siembra del trigo, pues era donde venían las cuadrillas de segadores a hoz. No existían máquinas y había que segarlo, gavillar, hacer a hoz la siega del grano, del trigo. Las gavillas se iban amontonando y después ya se iban llevando a las eras para poder trillar y allí ya, una vez trillado, pues recolectar el trigo. Sí, es una escultura preciosa, es muy bonita, que representa un segador que se está limpiando el sudor de la frente con la hoz en la mano y una gavilla. Es una escultura que hubiera sido pues la representación plástica de aquellos trabajos tan pesados y sobre todo tan representativos de la cultura del trigo. Nos debemos a las labores del campo y a quienes trabajan en el campo hoy en día muchas veces pues con muchas trabas, ¿verdad? Con muchas zancadillas. ¿Cómo es la vida de un segador de antes y la de hoy? Bueno, no tiene nada que ver porque en este aspecto, cuando se representa, lo que quiere representar esta escultura es ese trabajo de esfuerzo manual, completamente manual, que no había ningún tipo de ayuda mecánica, no había nada más que la fuerza del cuerpo y la habilidad de las manos. Era todo un trabajo completamente de esfuerzo. Después ya vinieron las máquinas, las segadoras, las gavilladoras, las empacadoras, pero eso ya no tiene nada que ver con esa cultura, la primitiva cultura cuando se segaba desde la época que citábamos antes, Asiria, Media, Persia, Egipto, Grecia, Roma, hasta hace 100 años que vinieron las máquinas. Y no nos olvidamos del papel de la mujer. Sí, la mujer era importantísima porque además de tener que hacer la cultura del trabajo de su casa, además de atender todos los impedimentos que tenía esta mujer para poder incluso ayudar al marido, tenía que ir también al campo a recoger gavillas, pero tenía que hacer las comidas, repasar las calcetas, hacer todo el trabajo que hacía normalmente, desde lavar, coser y demás en la casa, pero al mismo tiempo no descuidaba la ayuda en el campo. Pues desde aquí, desde los talleres de José Ajenjo, hoy un homenaje a uno de los oficios más nobles de la historia, la del segador.
El shiatsu facial y la reflexología podal son dos masajes que se basan en lo mismo. Se basan en presionar los puntos acupunturales que encontramos en la cara o en la planta de los pies, desde los cuales podemos trabajar las diferentes partes del organismo. Acercándose estas fechas navideñas, hacemos ofertas especiales, las navidades, bonos regalos para reyes. Podemos hacer paquetes personalizados, paquetes muy atractivos. Podemos utilizar las yemas de los dedos y diferentes presiones. Es un masaje muy agradable y utilizamos además piedras calientes y velas de aromaterapia para conseguir un ambiente perfecto. Ofrecemos también reflexología podal para los peregrinos. Y sirven para tratar afecciones tales como el estrés, el insomnio, el nerviosismo. Trabajamos con una prestigiosa marca que es Alquimia, son tratamientos 100% naturales, sin derivados del petróleo, con unos resultados sorprendentes. Son tan sorprendentes que incluso ofrecemos una prueba gratuita porque el que lo prueba repite. Os esperamos en el Hotel Coach Spa Centro León. Yo, Cazurrines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Meki Hackuz, Oscar Chamorro, Diddy Souls, Brainstorm, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Diago Inés. Leo toda la fiesta por darse a conocer. Hombre, que te da la talla, no importa la batalla. Cazurros tipo duro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone el ritmo, ya se empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nuestra autoestima mena. Y es que eres carne de cocina.